75%, 25% en bonos y en acciones 75%. Ok. Entonces multiplicamos por 75% en ambos casos y luego teníamos la suma de esos tres, el 100%. El paso 2 ya estaba resuelto, que era la estructura del global. Paso 3 era encontrar el retorno de la cartera de los activos riesgosos. Eso era igual a X1 por R1 más X2 por R2. Reemplazando valores teníamos el X1 en ese caso y el X2 en ese caso eran los X1 y X2 que habíamos encontrado en el paso 1, porque estábamos hablando de las acciones. Esos son los activos riesgosos, las acciones. El paso 4, el retorno de la cartera global. Entonces ahí involucramos los tres activos. X1 por R1 más X2 por R2 más XB por RB. Y de esa manera, reemplazando valores, teníamos el rendimiento global. Ese era el paso 4. El paso 5 correspondía al cálculo del riesgo de la cartera de los activos riesgosos. Y ya eso era como que ya lo conocemos, ya nos hemos familiarizado más. Para encontrar el riesgo sabemos para dos activos, X1 al cuadrado por la varianza de 1, más X2 al cuadrado por la varianza de 2, más 2X1, X2, desviación, coeficiente de correlación por desviación típica de 1 por desviación típica de 2. Reemplazando los valores, teníamos la varianza o el riesgo de las carteras de activos riesgosos. Luego, el paso siguiente estaba relacionado con el riesgo de la cartera global. Entonces, para encontrar el riesgo de la cartera global, conocemos la proporción que se destinó para activos riesgosos, 0,75 elevado al cuadrado, por el riesgo de los activos riesgosos, el riesgo de la cartera de los activos riesgosos, y de esa manera teníamos el riesgo global. Luego, el siguiente paso era la distribución de ese importe que tenía el inversionista en los diferentes activos. Y ahí sacábamos X1 por el monto, X2 por el monto, X3 por el monto, y de esa manera teníamos la distribución de los importes para cada uno de los activos. Y el último paso era la gráfica, ¿no? Era la gráfica, graficar para mostrar los tres momentos, un momento de conservador, un momento de inversión en acciones y un momento de inversión en ambos instrumentos financieros, acciones y bonos. Y de ahí surgían los tres perfiles de inversionista: el conservador, el agresivo y el moderado. Bueno, eso ha sido más o menos una recapitulación de lo que hemos visto en la última clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Yo insisto en las preguntas, ¿por qué? Porque me imagino que es la forma como uno aprende. Si no tienen dudas, quiere decir, no estoy seguro que todos lo saben. No estoy seguro. Y no hay más posibilidades, digamos, ¿no? No se olviden que no hay ayudantes en esta materia. Entonces no hay posibilidades de ampliar, de aclarar. Si ustedes no lo manifiestan, o sea, no puedo yo adivinar. Pero si ustedes me hacen conocer, yo voy a trataré de ser más explícito, más amplio. Muy bien, ¿hasta aquí todo bien?
Licenciado, ¿puede recapitular el paso 7 hasta la gráfica? El paso 7 hemos dicho que es la distribución del importe que tiene el inversionista. El inversionista, y además lo relacionamos con el paso 2. El paso 2 nos muestra la estructura de la inversión en la cartera global. Entonces ahí coloco X1, X2 y X3 y lo multiplico por el importe. Cada uno de esos porcentajes lo multiplico por el importe. Y eso es el resultado de esos importes, resulta que es lo que yo debo invertir en dinero en cada uno de los activos, X1, X2 y X3. ¿Está claro? Ya, gracias. La gráfica no es más que un plano donde el lado de las X, abajo, está el riesgo de la cartera y en la parte de arriba, el riesgo de las Y, está el retorno de la cartera. El primer punto que puedo graficar es el punto del rendimiento del bono cuando el riesgo es 0. Entonces, alguien que quiere invertir en bonos porque quiere seguridad total, 0 riesgo, entonces recupera un retorno equivalente a lo que paga el bono. Si alguien quiere invertir en acciones, entonces hemos calculado en uno de los pasos el rendimiento de la cartera de los activos riesgosos. Y a su vez hemos calculado en otro paso el riesgo de la cartera de los activos riesgosos. Entonces, uno de estas dos coordenadas y es la que me da la máxima rentabilidad y el riesgo correspondiente, ¿de verdad? Para esa cartera de acciones. Luego, cuando calculo el riesgo global, estoy incorporando parte de la inversión conservadora y parte de la inversión agresiva. Y entonces me da una situación de riesgo global y rentabilidad global que queda en un punto intermedio entre ambos extremos. Eso me permite identificar, decía, los perfiles del inversionista. Básicamente 3. El que invierte en bonos, 0 riesgo, poca rentabilidad, es el conservador. El que invierte en acciones tiene mayor rentabilidad, pero mayor riesgo, es el agresivo. Y el que invierte en un punto donde toma una parte, en este caso concreto, 25% de bonos y 75% de acciones, toma un rendimiento menor, pero a su vez también toma un riesgo menor. Entonces, esto es la gráfica, digamos. La gráfica es la representación de todo lo que hemos hecho analíticamente. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a entonces ahora vamos a avanzar un punto que es, vamos a construir la ecuación de la frontera de carteras eficiente e ineficiente. Construir la ecuación de la frontera de carteras eficiente e ineficiente. Vamos a partir de una gráfica
retorno de la cartera y el riesgo de la cartera. En realidad, en esta gráfica, en este plano, lo que aparece es todos estos puntos representan una cartera. Representan una cartera. Es una nube de carteras que están incorporadas dentro de este plano. Voy a considerar esto. Esta es una cartera. Voy a tomar esta otra. Esta es otra cartera. Voy a tomar este punto y esa es otra cartera. Voy a tomar este punto y esa es otra cartera. ¿Está claro? Entonces, puedo tomar un punto más, otra cartera. Voy a darle A, B, voy a decir C, D, E. Luego lo voy a identificar esas carteras. Solamente la cartera A, la cartera B, la cartera C, la cartera D y la cartera E. La cartera A está constituida por dos acciones. Listo. La cartera B está constituida por 7 acciones. La cartera C está constituida por 15 acciones. La cartera D está constituida por 5 acciones. Y la cartera E está constituida por 3 acciones. Miren ustedes, todas, y aquí las demás también pueden tener otro tipo de estructura. En este caso, las que estamos reflejando son las que hemos identificado. Todas estas tienen dos elementos comunes: el retorno de la cartera y el riesgo de la cartera. Esos son los dos elementos comunes, ¿no? Independiente del número de acciones, fíjense, aquí tienen 2, aquí tienen 15. Independiente del número de acciones, la cartera nos va a dar como resultado el riesgo, perdón, la rentabilidad y el riesgo. Voy a hacer otro cuadrito. Retorno de la cartera. Retorno a la cartera y el riesgo de la cartera. Esa nube de carteras que nos está mostrando, lo podemos modelizar. Podemos encontrarle una representación gráfica a esa nube que represente aproximadamente toda esa situación mostrada en la nube de carteras. Y esa es la forma que muestra esta forma. Esta forma. El modelo considera ese tipo de fórmula, ese tipo de gráfica, que representa la ecuación. Todo esto es una ecuación que representa las carteras eficientes y las carteras ineficientes. Si vemos nosotros acá, la característica es que de aquí hasta aquí este punto, hasta ese punto, la pendiente es negativa. Ese punto representa un punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando el sentido de la pendiente cambia. A partir de ese punto, todo este punto es pendiente positiva. Entonces, esta es la característica de esa curva, ¿no?, que nos va a representar la ecuación de la frontera de carteras eficientes e ineficientes. Toda la curva representa a todas las carteras
eficiente e ineficiente. Bien. Voy a trazar una línea aquí. Una línea ahí. Y ustedes van a encontrar aquí, le vamos a poner un valor 1. Le vamos a poner un valor 1. ¿Ya? Esto lo puedo borrar, ¿no? Ese valor 1, este es riesgo. Fíjense que aquí hay un punto. Y aquí hay otro punto. Si yo desplazo y relaciono con la línea del retorno de la cartera, ese sería el retorno de la cartera 1, que tiene que ver con el riesgo de la cartera, señalado por este punto. Pero a su vez, hay otro punto más arriba, que si lo relaciono con el retorno de la cartera, me va a dar un retorno a la cartera 2. Resumiendo, para este nivel de riesgo tengo dos retornos, un retorno 1 y un retorno 2. ¿Cuál eligen? Gráficamente el retorno 2 es mayor que el retorno 1. ¿Cuál eligen? ¿Cuál se elige? El retorno 2. Retorno 2. ¿Por qué se elige el retorno 2? Porque tiene mayor rentabilidad. Para un mismo nivel de riesgo, el retorno 2 es mayor que el retorno 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a definir? Esto no y esto sí. ¿No? Eso es lo que vamos a concluir. Podemos hacer lo mismo si podemos ir recorriendo y va a ser el mismo fenómeno. Pero va a llegar hasta un punto aquí, este punto, ese punto. Fíjense, ese punto. ¿Qué tiene ese punto? Aquí me está marcando el retorno a la cartera. Le voy a colocar 2. 3 le voy a poner. 3. Y aquí tengo el retorno de la cartera 3. Pero si yo proyecto esta línea, no encuentro otro punto de retorno. ¿Por qué? Porque este es el punto máximo, el punto de inflexión me da el punto máximo de retorno y el punto mínimo de riesgo, ¿no? Entonces tengo que buscar este punto. ¿Cómo lo encuentro ese punto? Primero tengo que encontrar la ecuación, toda esta curva. Luego tengo que encontrar este punto. Hemos dicho que esta cartera, ¿por qué lo rechazamos? Porque es ineficiente. ¿Frente a qué es ineficiente? Frente a esta otra que es eficiente, ¿no? Muy bien. Finalmente, lo voy a... Aquí se va a dar el punto que vamos a encontrar. Mínima varianza y máxima rentabilidad. Y de aquí, todos los puntos, las carteras que se encuentran en este punto, todas esas carteras van a ser carteras eficientes. Todas estas carteras que están aquí van a ser carteras ineficientes. Pero es importante establecer este punto. Para eso vamos a derivar. Para eso vamos a derivar. Eso es gráficamente. Copien
Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que lo moleste, pero algunos compañeros en el grupo de WhatsApp están diciendo que no pueden entrar al grupo. ¿Por qué no pueden entrar? No especifican por qué, solo dicen que no pueden entrar. Alguien sugirió que es usted el que tiene que aceptarlos o algo así en el grupo. No, pero si ya vamos a terminar el semestre y recién estamos empezando a hablar de eso. A ver dónde están. Le hice una pregunta. En la Bien. primera gráfica, en el inciso A, en el paréntesis dice dos, no leo bien lo que dice, Dos acciones. dos, Acciones. ya, y en el inciso D, arriba es, ¿qué número es, Licen? Disculpe. 15. 15/5. No. Cada uno de las rayas seguramente lo puse para Ah, mostrar. Igual ya, que esta raya lo puse para demostrar que es 2 y el otro que es 15. ya, Licen, gracias. Ya. Mira, quien intercedió hace un momento, Sí, licenciado Cortés. mira, yo tengo aquí 42 alumnos, ¿me entiendes? De un total de 48, 49. Todos hemos seguido con el mismo procedimiento, no hemos rechazado a nadie, todos han sido invitados a través del WhatsApp, todos han sido invitados. Si esa persona, posiblemente, como se ha definido, que el encargado del grupo de WhatsApp, yo le pasé la lista, y entonces tenía que tenía que validar eso. Buenas noches, licenciado. A lo que se refiere el compañero es que no puede ingresar al Zoom. No puede ingresar al Zoom. Ese es el No motivo. es un problema de la invitación. No, licenciado. Pero, Solamente eso era. ¿qué puedo hacer yo? Ricardo, a ver, decime, ¿qué puedo hacer yo? Lo único que puede hacer está en su posibilidad de usted apoyarlo, es solamente de admitirlo. Ya si no le aparece para que usted lo admita, es problema del compañero en base a su conexión. Si aquí no aparece pidiéndome que lo admita, Entonces problema del compañero de su conexión, licenciado. porque si apareciera, aquí habría todo para que no aparece. A ver, aquí dice un chat. Claro, en alguna materia tiene que el administrador o el anfitrión aceptar a los que van a entrar a la reunión. En este caso, en esta materia, yo siempre me he conectado así directo. Y yo En no he otras hecho. materias sí tengo que el licenciado tiene que admitir. Sí, porque en esta materia la sala de espera está deshabilitada. Por eso uno pone el ID y la contraseña y automáticamente entra a la clase. Entonces, Correcto. problema de la conexión del compañero o compañera que no puede entrar. Así es. Así es. Licenciado. Eso es. Quería. Al principio me acuerdo bien que habilitaba. Al principio aceptaba. Y después dejé abierto para que todos puedan ingresar de manera automática. El caso de los compañeros es eso.
no puede entrar a la plataforma del Zoom para después de ahí estar adentro de la fiesta. Eso es lo que pasa. Pero lo que él tiene que hacer es buscar cómo entrar a la plataforma. Y después ya va a seguir el mismo procedimiento que siguen todos. 44 personas. Está claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la gráfica? Vamos a hacerlo ahora a la parte analítica. Hasta aquí todo es gráfico. ¿Se entiende eso? Vamos a establecer. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una ecuación. Vamos a establecer una ecuación que nos permita reproducir esto, desde aquí hasta aquí, todo esto. Y luego vamos a derivar esa función para encontrar estas coordenadas, de tal manera que pueda encontrar el punto de inflexión que me va a definir qué parte es eficiente y qué parte es ineficiente. ¿No? Como ya está dicho, a nosotros no nos interesa la parte ineficiente porque frente a una parte ineficiente prefiero la parte eficiente. ¿Podemos ir recorriendo esto? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto. Bien. Le damos un maxito. Vamos a desarrollar la ecuación. Datos. R1, 7%. Riesgo. Cero. ¿No? Esos serían los datos. El paso 1. Vamos a establecer. Vamos a establecer X1 en función de RC. ¿Qué es lo que vamos a establecer en el paso 1? El valor de X1 y lo vamos a expresar en función de RC. Entonces partimos, RC es igual a X1 por R1 más X2 por R2. Muy bien. Aquí voy a colocar X1 más X2 es igual a 1. X2 es igual a 1 menos X1. Los supuestos. Todos estos son supuestos. Y X1, X2 mayor o igual que 0. Esos tres supuestos. Reemplazamos estos valores donde se pueda. RC es igual a ¿cuánto? R1 sabemos. 7, X1 más 9, X2. RC
es igual a 7x1, solamente hemos reemplazado, más 9x2. x2 tenemos su valor. RC igual 7x1 más 9. Y x2 vale 1 menos x1. RC 7x1 más 9 por 1, 9. Más por menos, menos 9x1. Más 7 y menos 9, menos 2. Entonces sigo. RC es igual a 9 menos 2 x1. Este lo voy a traer a este otro lado. El 2x1 menos 2x1 lo traigo a este otro lado. Y va a quedar 2x1 es igual a 9. Y este lo vuelvo al otro lado. Lo llevo al otro lado. RC. Por lo tanto, x1 va a ser 9 menos RC sobre 2. ¿Qué es el paso 1? Dice establecer x1 en función de RC. Fíjense que está en función de RC. Entonces, partido del retorno a la cartera. Y he desarrollado y lo he puesto y he despejado x1 en función de RC. Paso 2. Voy a establecer el riesgo de la cartera en función de x1. Lo que estoy diciendo, el riesgo de la cartera lo ve en función de x1. Eso estoy diciendo. Entonces voy a partir del riesgo de la cartera. Aquí es igual a x1 al cuadrado más x2 por 2 más 2x1, 1, 2, 2. Reemplazo valores. Reemplazo valores. Este valor lo tengo si es 16x1 al cuadrado. Más este valor lo tengo si 25x2 al cuadrado. Más 2x1, x2, 0, 4, 5. El coeficiente de correlación 0 hace que todo esto se vuelva 0. Entonces digo, de la cartera es igual 16x1 al cuadrado más 25. Pero este x, 2, reemplazo por su valor. 1 menos x1 al cuadrado. Entonces voy a resolver este problema. 1 menos x1 por 1 menos x1.
1 menos x1 menos x1 más x1 al cuadrado. 1 menos 2 más x1 al cuadrado. Ya tengo resuelto este. Reemplazo valores. 16 x1 al cuadrado más 25. Coloco el resultado. 1 menos x1 más x1 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que multiplicar y hacer desaparecer esos paréntesis. 16 x1 al cuadrado más 25 por 1, 25 más por menos, menos 25 por 2, 50 x 1 más por más 25 x1 al cuadrado. Esto ya no necesito. ¿Qué tengo aquí? Términos comunes. 16 más 25. 41. ¿Qué dice acá? El riesgo de la cartera en función de X1. El riesgo de la cartera en función de X1. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Lisa, está entendido. Ya, vamos a continuar. Paso 3.
Ecuación de la frontera de cartera eficiente e ineficiente. El paso 3 vamos a presentar la ecuación. El riesgo de la cartera es igual a 41 x1 al cuadrado menos 50 x1 más 25. A partir de la ecuación de la frontera, perdón, del riesgo de la cartera, que está expresado en función de x1, vamos a reemplazar ese valor, 41, el valor de x, por su valor de x, sería 9 menos RC sobre 2. Esto al cuadrado, menos 50, 9 menos RC sobre 2 más 20. Esta es la ecuación de la frontera de cartera eficiente e ineficiente. Gráficamente, lo que decíamos que gráficamente ¿no? Esto, desde aquí hasta aquí, esto es. Esa es la representación. Esa es la ecuación. Bien. Paso 4. En el paso 4 tenemos que encontrar este punto. Ese punto. ¿No? Vamos a encontrar la coordenada, ¿no?, de RC y riesgo de C. Eso es. Para encontrar eso, tenemos que derivar. ¿Qué es lo que vamos a derivar? La función de del riesgo de la cartera en función de RC. Entonces, fíjense que aquí se presenta un montón. Miren ustedes este plato que se presenta. Derivada, derivar exponente, derivar resta, derivar quebrado, derivar negro. En fin, complicado. Todas las reglas de la derivación. Recordar es muy difícil. Entonces vamos a optar por trabajar algebraicamente esto y después derivar. Entonces vamos a partir de esta situación. 41, 9 menos RC sobre 2 menos 50, 9 menos RC sobre 2 más 25. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos elevado al cuadrado. Tenemos que superar esta situación. Para eso es 9 menos RC por 9 menos RC.
9 por 9, 81. 9 por RC menos 9 RC. Menos RC por 9 menos 9 RC. Menos por menos más RC al cuadrado. Entonces aquí tengo 81 menos 18 RC más RC al cuadrado. La parte de arriba ya está. Y la parte de abajo tendría que elevarlo también al cuadrado. Muy bien. Entonces todo ya está linealizado. 41. Lo de arriba se transforma en 81 menos 18 RC más RC al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado serían 4. Ahí está todo. Y esto simplemente para completar. Eso es. Ya no lo necesitamos esto. Muy bien. Seguimos haciendo. ¿Qué hacemos aquí? El siguiente paso. Común denominador. Entonces digo, RC es igual. El común denominador, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4. ¿Cierto? 4 dividido entre 4, 1. 1 por 41, 41. 41 por 81. ¿Cuánto da? 41 por 81. 3.321, dice. 3.321, dicen. 3.321. 3.321. ¿Está bien? Sí. 4 dividido entre 4, 1, 1 por 41, 41 por 18. Menos. 738. RC. Más. 41 por RC. 41 RC al cuadrado. Menos. 4 dividido entre 2. 4 dividido entre 2, 2. 2 por 100. 2. 100. 100. 100 por 9. 900. 900. Menos por menos. Más. 4 dividido entre 2, 2. 2 por 50, 100. 100 por RC. Menos por menos más. 100 RC. 4 dividido entre 1. 4. 4 por 25. 100. 100. Ahí tienen todo. Ahora sí, todos tienen sobre 4. Vamos a agrupar los términos comunes. Aquí tenemos 41. RC al cuadrado. Aquí tenemos menos 738 y más 100 RC. ¿Cuánto queda? Menos 638. LC.
Ahora, más 3.321, más 100, 3.421, menos 900, 2521. más 2.000, 2521. ¿cierto? Todo esto está sobre, ¿sí, no? Todo esto está sobre 4. Lo de abajo no hemos tocado, lo de arriba sí hemos tocado. Ahora, es mejor que derivar. Les aseguro que hacer esto es mejor que estar derivando eso. ¿Qué queda aquí? 41 sobre 4 RC al cuadrado menos 638 dividido entre 4 por RC más 2.521 dividido entre 4. Ahora sí. ¿Cuánto es eso? 10,25 RC al cuadrado, dicen. ¿Cuánto? 10,25. $159,5. $630,25. Vamos a continuar a este lado. Ahora vamos a derivar. Le voy a poner. Vamos a derivar el riesgo de la cartera sobre DRC. 10.25 por 2. ¿Cuánto es? 20,25. 20.50. Sí. Vamos a derivar esto. Bajamos el exponente, lo multiplicamos por la base y le restamos 1. ¿Cuánto queda? $20.5, ¿no? Sí, listen. RC RC. menos 159.5 RC queda 159.5 y no es más. Esto lo igualamos a 0. Por lo tanto, RC va a ser igual, lo llevamos allá, 159.5 sobre 20.5. RC, Eso es igual a 7,78. 7.78.
Ahora vamos a calcular .25 multiplicado por 7.78 al cuadrado menos 159.5 por 778 más 630.25. Este puede ser 0.0778, ¿no? Para que no le salga número muy grande. Cero coma 0.07878. Para que no le salga número muy grande. Ahora sí. Dicen, sale 5,59. ¿El resultado? Sí, 5, 59. ¿paso qué número era? 4. Paso 5 toca. A partir de ese punto es lo que están, las carteras son eficientes. A partir de esa coordenada. Dicen, ahí abajo es 8,59, disculpe. 5,59, ¿no? 5.
Hicieron ejercicio, le di tarea del anterior avance, de carteras de 2 acciones más un bono. Sí, licen. ¿Le di tarea? No, licenciado, no dio. No de tarea. Lo he resuelto, pero no de tarea. Sí, dio, licen a lo último. ¿Así? A ver, Sí, dame los datos, por favor. ahorita Sí, se de los digo. 2 acciones y un bono dio. Sí, ahorita se los Ya. Inversión 100.000, Ya, bonos 15%, ya, RB 4%, ya, R1 8%, ya. R2 11%, R al cuadrado 1 16, R al cuadrado 2 25 y 0. R cuadrado 1, ¿cuál es ese? El riesgo 1 Ah, 16, riesgo no, 2 no. 25. ¿Y sabes qué letra es esa? Ah, sí, sí, no, no, no es R. ¿Qué se llama la letra esa? Eso sí no sé, Liz. Del alfabeto griego, ¿eh? Se llama Alfa, cisma. Cisma. sigma, Cisma. Con S. cisma. Como has escuchado hablar seguramente alfa, beta, gamma, ¿no? Sí. Lambda. Mucho se usa en matemática, en cálculo, esas letras. Aquí Ah, no, yo no sabía. eso representa El sigma, riesgo. el riesgo. Ujú. Sigma al cuadrado de la cartera. Eso representa que es la varianza. Muy bien, entonces le doy tarea de la última parte. Y la que dijo que no di tarea, ¿no vino o es que no copió? No, Licen, lo que pasa es que ese día, cuando usted dio la tarea, fue al final y cuando había terminado usted la clase y dijo, esperen un ratito, y ya varios habían salido de la Sí, clase. sí, yo me salí, por eso no sabía de eso. Como él se despidió. Ujú. Sí, dicen. Me despedí, pero dije, falta la tarea, dije, ¿no? Y me fijé y habían, creo que 3 personas o 4 personas que ya se habían ido. Por lo menos salieron de acá. La mayoría estaban. Pero ya copiaron, ¿no? Ya tienen ahora. Muy bien. Tarea. R1 igual a 5. Pero se pide eso. Desarrollar todos los puntos. Muy bien, hasta aquí corresponde la parte de acciones. A partir de la próxima clase vamos a entrar al tratamiento de los bonos, de renta fija. Vamos a conocer la forma de comprar, de vender, la determinación de a la par, bajo la par, sobre la par, las diferentes formas de liquidación de bonos, etcétera.
¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listen, Bien, en el sí. cisma, listen, en el cisma siempre va a ser 0 o nos va a poner, digamos, en el examen algún otro número. Puedo poner, tú has visto que al comienzo hemos hecho, ¿no? En los ejercicios hemos hecho, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas del ejercicio cuando había sigma más 5 menos 5 y 0? sí, sí. Puedo poner. Lo que pasa es que el profesor hace con 0 para hacer más fácil. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, listen. ¿Te has dado cuenta que el profesor usa 0 para hacerlo más fácil? La explicación. Y después te has dado cuenta que se puede colocar valores positivos, negativos o 0. Sí, porque cuando es 0 es más corto el ejercicio y cuando es con 5 o menos 5 es un poquito más largo. Hay que resolver, ¿no? Eso. Entonces se va a presentar, siempre se va a presentar 3 cosas. Una, cuando es 0, desaparece la expresión esa, el complemento. Cuando es negativo, disminuye. Y vas a ver que voy a hacer algunas preguntas. Te voy a dar unas preguntas. Generalmente digo lo siguiente. ¿Ya copiaron, no? ¿Sí? Sí, Sí. sí. Listen. Sí. Bien. Fíjense. El riesgo de la cartera X1 representa la proporción de inversión en la acción 1 elevado al cuadrado por el riesgo de 1. La proporción elevada al cuadrado por el riesgo de 1. Más la proporción de 2 elevado al cuadrado por el riesgo de 2. ¿No? Aquí está el riesgo de 1, aquí está expresado el riesgo de 2. De acuerdo a la proporción que tenga la inversión en 1 o la inversión en 2. Y aquí aparece un complemento. Más, dice, 2, X1, X2, coeficiente de correlación 1, 2, por desviación típica de 1, por desviación típica de 2. Muy bien. Este valor, 1, 2, toma 3 valores, lo hemos dicho. Puede ser entre más 0 y 1. Entonces toma valores positivos. Toma un valor 0 y toma valores negativos entre menos 0 y 1. ¿No es verdad? No va a aparecer ahí, nunca va a aparecer aquí 1.5, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede aparecer es 1. Y aquí no va a aparecer menos 5. No va a aparecer. Lo máximo que va a aparecer aquí es menos 1. Eso está claro. Muy bien. Cuando es 0, lo reemplazo a esto y elimino. ¿No? Esto es 0 y esto se elimina. Y entonces, aquí el riesgo de la cartera, cuando el coeficiente de correlación es 0, todo esto se hace 0, entonces se concluye el riesgo de la cartera cuando el coeficiente de correlación es 0, está representado por la suma de los riesgos individuales. ¿Está claro? El riesgo de la cartera, cuando el coeficiente de correlación es 0, es la suma de los riesgos individuales. ¿Está claro eso? Sí, listen. Sí, listen. Clarísimo, sí, listen. Muy Más bien, claro que la dicen. muy bien. Ahora 2. Vamos a decir ahora
positivo. Vamos a suponer que es la que la alumna estaba preocupada. Y yo no. ¿No? Muy bien. Ahora resulta que cuando el coeficiente de correlación es positivo, toda esta expresión es positiva. ¿Por qué? Porque se mantiene el signo, más por más. ¿No es verdad? Entonces esta expresión se mantiene. Voy a dar un ejemplo. El riesgo de la cartera, voy a ponerle número. Voy a decir que esto es 5 más 4, ¿no? Y entonces, el valor positivo de esto, más 2. Le voy a colocar un 2. Todo esto vale 2. Entonces tengo que decir lo siguiente, puedo decir lo siguiente. El riesgo de la cartera, cuando el coeficiente es positivo, es mayor a la suma de los riesgos individuales. Es mayor a la suma de los riesgos individuales. Los riesgos individuales solamente suman 9. ¿Por qué dice mayor? 9 más 2, 11. Entonces la pregunta que hago yo, generalmente está ahí, dice, el riesgo de una cartera, cuando el coeficiente de correlación es positivo, es mayor a la suma de los riesgos individuales. Pregunta, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, dicen. Verdadero, porque 11 es mayor que 9. ¿Cierto? Entonces, toda esta expresión que tienen que resolverlo, le estoy dando un valor de 2 solamente por hacer el ejemplo numérico. Finalmente, esto es lo más. ¿Qué pasa si el coeficiente de correlación es negativo? Aquí hay una situación donde este signo se cambia. Este signo cambia por un valor negativo. Este signo cambia y se vuelve negativo porque menos por más da menos. Y entonces, 5 más 4, 9, menos 2, 7. Y yo formulo la pregunta. Digo, el riesgo de una cartera, cuando el coeficiente de correlación es negativo, es menor a la suma de los riesgos individuales. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Esto es 9. Falso. 7 es menor. Verdadero, pues, como falso. Una vez más. Estoy diciendo, primero, cuando es negativo, cambia el signo. Y entonces esto es menos. Si todo esto vale 2, ¿no? Entonces vamos a decir, el riesgo de una cartera, cuando el coeficiente de correlación es negativo, es menor que la suma de los riesgos individuales. ¿Cuánto suman los riesgos individuales? 9. ¿Y cuánto es el resultado? 7. 7 es menor que 9. Por supuesto, Positivo. entonces Verdadero. Entonces, uno sabe cuál va a ser el valor aproximado. Ya uno va aprendiendo, pero es en el ejercicio, en lo que va desarrollando, se va dando cuenta que el riesgo es menor. ¿Cuándo es menor el riesgo? ¿Cuando el coeficiente de correlación es positivo? ¿Cuando es 0 o cuando es negativo? Cuando es negativo. Correcto, cuando es negativo. Entonces, ¿qué voy a buscar para formar mis
Si yo quiero minimizar el riesgo, ¿qué voy a buscar? Acciones que tengan correlación Negativa. 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 ¿No es verdad? Desde el punto de vista del riesgo. ¿Cierto? Eso es el análisis que se hace. Muy bien. Atención, voy a tomar lista. Albornoz Peña. Presente, Licen. Ancasi Mamani. Presente, licenciado. Arias Para.